Trabajo final, propiedades y contaminación del suelo. Presentado por la estudiante Kimberly Mesa del grupo 35801369. Universidad Nacional Abierta a Distancia, Sogamoso 2014. Diagnóstico del problema. Actualmente el suelo de Orinoquía se está viendo afectado por actividades como la ganadería, el cultivo de maíz, trigo y soya, pero además por los efectos causados por la producción y el transporte del crudo con destino a Barranca Bermeja. Esto ocasiona deterioros no solo en los suelos y en las fuentes hídricas, sino también se está viendo afectada el agua para potabilización de los habitantes. Eso pone en riesgo la salud alimentaria de los habitantes. En meses pasados fue descubierto un derrame de hidrocarburos totales de petróleo debido al rompimiento de ductos. Aunque fue controlada la situación, actualmente se está atravesando por una necrosis severa en los árboles nativos de la zona y moderada en los cultivos semestrales, ocasionada por la absorción de las moléculas solubles. Clase de textura del suelo de Orinoquía mediante el uso de triángulo de texturas. Los colores rojos en los suelos indican buenas condiciones de drenaje y ventilación, así como alto grado de meteorización y la presencia de minerales de óxido de hierro y aluminio. Los suelos arcillosos son muy activos desde el punto de vista químico, pues absorben iones y moléculas, floculan, dispersan y son ricos en nutrientes. Además de retener mucha agua, están bien estructurados, pero son impermeables y asfixiantes. Los suelos limosos tienen nula estructuración, sin propiedades coloidales, son impermeables y con mala aireación. La impermeabilidad se debe a sus microporos, lo que se podría decir que la porosidad tendría un valor menor al 40%. Por su textura delgada tiene alta retención de humedad. El suelo de acuerdo al pH y el contenido de la materia orgánica. El tipo de suelo de la Orinoquía se encuentra para el uso de ganadería extensiva y cultivos como el maíz, trigo y soya, como ya lo había mencionado anteriormente. Este tiene unas características de un pH de 4,8, por tanto es un suelo ácido estable. Los porcentajes de materia orgánica del suelo son del 6%. Este se encuentra a una superficie de 350 metros sobre el nivel del mar y por ende es un terreno cálido y árido. Los suelos ácidos se refieren a aquellos que contienen un pH inferior a 5. Estos están asociados con número de toxicidades como el aluminio y deficiencias del molibdeno. Otras condiciones restringentes para las plantas. Una gran parte de los suelos ácidos pertenece a crisoles, alizales y los subgrupos dísticos de otros suelos. Existen dos clases principales de suelos ácidos. En la zona norte templada húmeda, cubierta principalmente por bosques de coníferas, y en la zona tropical húmeda cubierta por la sabana y la selva tropical. Los suelos ácidos sulfatados normalmente se dejan bajo la vegetación natural o para silvicultura de manglares. Estos suelos, si son bien manejados, con agua pueden soportar cultivos de palma, aceite y arroz. Un enfoque integrado al manejo de los suelos ácidos comprende una estrategia mediante un sistema variable de adición de cal. El uso de variables tolerantes a la acidez, el uso eficiente de fertilizantes, las rotaciones del cultivo, la diversificación de cultivos. Los análisis del suelo se deben implementar cada 2 o 3 años para determinar los requerimientos de limo en el campo. De la misma manera, se requiere que la evaluación de la capacidad amortiguadora para averiguar la cantidad de limo requerida para neutralizar la acidez del suelo al valor deseado. En los efectos negativos de la acidez del suelo se deben a las propiedades físicas y químicas del suelo. Sin embargo, se puede parcialmente compensar si se asegura un alto contenido de materia orgánica en este suelo. El contenido de materia orgánica del suelo es del 6%, por lo que se trata de un nivel de materia orgánica muy alto. La materia orgánica es uno de los componentes del suelo, en una pequeña porción formada por los restos vegetales y animales que por la acción de la microbiota del suelo son convertidos en materia rica en reservas de nutrientes para la planta.
asegurando la disponibilidad de macro y micronutrientes. Cuando son agregados estos restos orgánicos de origen vegetal o animal, los microorganismos del suelo transforman los compuestos complejos de origen orgánico en nutrientes en forma mineral que son solubles para las plantas. Pero este proceso es lento, por lo tanto la materia orgánica no presenta una fuente inmediata de nutrientes para las plantas, sino más bien una reserva de estos nutrientes para la liberación lenta en el suelo. Las propiedades químicas del suelo que estamos analizando es un pH extremadamente ácido. Por lo general, la acidez del suelo es común en todas las regiones donde la precipitación es alta, lo que ocasiona la lixiviación de grandes cantidades de basas intercambiables de niveles superficiales de los suelos. En este caso, la solución del suelo contiene más iones de hidrógeno que oxidrilos. En la materia orgánica, debido a la escasez de actividad microbiana, se produce una escasa transformación de la materia orgánica, por lo que tenemos en nuestro suelo analizado un suelo rico en materia orgánica, pero sin transformar. Tiene una escasa transformación de materia orgánica, ya que la velocidad de nitrificación es muy baja. Su pH está oscilando entre 4,5 y 5,5, lo que contiene solo hongos. En las propiedades químicas encontramos un bajo contenido en las bases debido al cambio de lixiviación. El suelo ácido tiene menor contenido de bases de cambio, ya que los protones desplazan los cationes potasio, magnesio y calcio. La escasez de los elementos asimilables como el fósforo, el molibdeno, el azufre y el nitrógeno. Tiene una buena solubilidad con el manganeso, el zinc, el cobre y el hierro. La materia orgánica es alta sin transformar, conformada por gran cantidad de hongos. El intercambio iónico tiene una característica de ser reversible, instantáneo y estiquiométrico. Se cumple en las interfaces coloidales, solución del suelo. La alcalinidad son suelos arcillosos con un pH elevado, estructura pobre y densa con baja capacidad de infiltración y lenta permeabilidad. Son difíciles para cultivar la agricultura. En la acidez se reduce el crecimiento de las plantas, ocasiona disminución de la disponibilidad de algunos nutrientes como el calcio, el magnesio, el potasio, y favorece la solubilización en elementos tóxicos para las plantas como el aluminio. Formulación de la hipótesis. El suelo es un recurso natural rico en nutrientes, en minerales, en materia orgánica y en bacterias. El suelo es utilizado para actividades agrícolas y ganaderas. Actualmente, el derrame de crudo está alterando el proceso normal de los ecosistemas. Un informe realizado por el Instituto Colombiano de Petróleo acerca de los derrames de ecosistemas tropicales contempla que lo que suceda en el suelo va a repercutir en el aire y que a partir de la atmósfera cualquier cambio que suceda afectará bosques y ríos, y lo que suceda en los ríos repercute en las ciénagas, esteros, lagunas, verdaderas salacunas de miles de especies de plantas y animales que cumplen la primera etapa de su ciclo en la vida de las aguas. Un claro ejemplo de este tipo de situaciones se está presentando en la Orinoquía colombiana, donde se originó una emergencia por el derrame de petróleo, donde los daños ambientales son incalculables, y según los reportes emitidos por las autoridades ambientales, aunque se logró controlar el derrame, se comprobó que estos sucesos son ocasionados por la negligencia, la falta de instrumentos y la capacitación de personas que laboran en este sector, ya que el incidente fue ocasionado por la rotura del oleoducto, falla técnica del sistema operacional. También se puede evidenciar las pérdidas de diversos cultivos en la zona. Teniendo en cuenta algunas características de la Orinoquía, el uso actual es de gran parte en la ganadería, la extracción del petróleo y la explotación agrícola, la tendencia de la erosión actual es moderada y severa, y la acidez del suelo se puede emitir en un concepto previo, donde el resultado del grado de afectación es muy alto, ya que el perfil limita en gran parte el desarrollo y la aplicación de tecnologías bioremediadoras. Por otro lado, es inminente la contaminación de los mantos acuíferos,
bien sean superficiales o subterráneos. Esto es debido al alto drenaje del suelo. Además, el clima húmedo y la precipitación media anual en la región ocasiona un problema de arrastre, de esparcimiento y movilidad de contaminantes, lo que está ocasionando un impacto mucho mayor. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las prácticas de explotación petrolera desencadenan desde su fase inicial alta deforestación por los múltiples trabajos que se deben realizar, como el escapote de la cobertura vegetal, desviación de los cauces de ríos, etc. Además de los componentes altamente tóxicos que poseen los hidrocarburos, se concluye que el daño está causado por este tipo de problemática, la que desencadena un deterioro parcial en el entorno natural, lo cual, a pesar de que pueden implementar para su recuperación, no se tendrían los resultados esperados. Es muy importante nuestro trabajo como futuros ingenieros ambientales para realizar investigaciones, para implementar nuevas técnicas de bioremediación, para estandarizar métodos de trabajo, para aplicar el desarrollo sostenible y, ante todo, que las diferentes actividades se realicen bajo una producción limpia para lograr contribuir al cuidado del medio ambiente y ser pioneros en cumplir con las normas y leyes que tienen como objetivo la preservación y conservación de los recursos naturales. Podemos plantear propuestas de solución a la problemática que se está viendo con esta contaminación de petróleo. Entre ellos puede ser la técnica de lavado. La técnica de lavado es uno de los más importantes métodos físico-químicos. Este tratamiento es éxito en el que el suelo excavado es previamente separado físicamente por el tapizado, por densidad o por gravedad, para eliminar las partículas de grava más gruesas con poca capacidad de absorción, de fracción fina, y seguidamente lavado con extractantes químicos que permitan disolver y solubilizar los contaminantes. Después del tratamiento químico, el suelo se vuelve a lavar con agua para eliminar los contaminantes y agentes extractantes residuales y se devuelve a su lugar de origen. El lavado de los suelos se utiliza fundamentalmente para los suelos contaminados con compuestos orgánicos semivolátiles, los hidrocarburos derivados del petróleo y las sustancias inorgánicas como los cianuros y los metales pesados. En la remoción de contaminantes, la eficiencia de esta técnica depende de qué grado de absorción tenga el contaminante, controlado por una serie de propiedades del suelo, como son el pH, la textura, la capacidad de intercambio catiónico, la mineralogía y el contenido de materia orgánica. Se estima que rodea un 85 y 90%. Entre los equipos y suministros necesarios para esta propuesta encontramos la infraestructura física, las sustancias extractantes, ácidos bases, agentes quelantes, alcoholes, surfactantes, entre otros como las sales. Nos brindan unas ventajas, las cuales son que permite excavar los desechos peligrosos y tratarlos de forma in situ. Es eficaz en la función del costo porque puede usarse como tratamiento preliminar, reduciendo considerablemente la cantidad de material que necesitaría el tratamiento anterior con otro método. Las desventajas son que puede ser inseguros en cuanto a uniformidad, heterogeneidad en las características del suelo, pues la necesidad de excavar el suelo y el aumento en costos e ingeniería para equipos. El periodo de tratamiento puede constar de varias horas, días e inclusive meses, pero esto inferiores a un año. Otra alternativa podría ser la bioremediación. Esta consiste en la oxidación biológica de los hidrocarburos contenidos en el suelo por medio de la estimación de microflora natural que se encuentra en el suelo, como las bacterias, los hongos y los protozoos, con el agregado de fertilizantes, el arado y el riego superficial. Luego debe ubicarse un lugar que no esté contaminado. Allí se construye una celda en donde se llevará todo el suelo contaminado. La aireación del lugar a través de la labranza o el arado del terreno va a ser vital. Luego debe mantenerse una buena humedad. Se le deben adicionar las bacterias alcotanas degradadores de hidrocarburos para acelerar el proceso y la estimación de la actividad de los microorganismos, los cuales van a incrementar la degradación de los hidrocarburos absorbidos.
Para aumentar el contacto entre los compuestos orgánicos y los microorganismos, debe estar bien mezclado y suficientemente oxigenado, esto para que se produzca una biodegredación aerobia. También debe añadírsele unos nuevos aportes del suelo con hidrocarburos para su degredación y el mantenimiento de la actividad biológica. El porcentaje teórico de remoción oscila entre un 30 y 50%. Entre los equipos y suministros necesarios van a ser necesarias la licencia ambiental para el tratamiento y disposición final de estos residuos aceitosos, el talud perimetral del cerramiento, una señalización permanente y un registro sobre el volumen manejado. También tiempos de reducción y el aseguramiento local a través de las cajas separadoras de las escorrentías. Como ventaja nos brinda un bajo costo, no deja residuos posteriores, no hay riesgos de contaminación ni superficial ni subterránea debido a la migración de los hidrocarburos, su impacto ambiental es mínimo. En las desventajas tenemos que el elevado tiempo necesario para eliminar los hidrocarburos. En el periodo de tratamiento está comprendido entre el 90 y 150 días. En esta parte del video les ofrezco dos imágenes en donde nos explican la técnica de lavado y una imagen donde se ve la biorremediación o atenuación natural. Conclusiones y recomendaciones personales. Como conclusión podemos decir que para tratar de controlar las consecuencias del derrame de hidrocarburos se pueden implementar técnicas tanto in situ como ex situ. También la biorremediación es una técnica muy importante y muy útil, pues es la mejor ya que no solo trata el contaminante, sino también es una forma de recuperación de suelo. Como recomendación personal, es vital que las empresas productoras y transportadoras del crudo estén más pendientes, pues la ruptura de los ductos pudo haberse dado por el descuido del personal de operación o por la mala calidad de las tuberías, entre otras miles de causas que pudieron haber ocasionado este accidente. Como bibliografía tenemos 5 ítems de los que me basé para hacer el marco de este trabajo. Eso es todo, muchas gracias, espero que les haya brindado algo de conocimiento y sea de su agrado.